Bueno, Foro Educación Financiera, hoy es el último martes del mes y entonces tenemos ¿qué? Entonces tenemos pues nuestro cara a cara con Alberto Iturralde y con Miguel Méndez, en el cual hoy vamos a hablar, bueno, cada martes, cada último martes de mes, ya saben, lo que hacemos en este espacio es intentar aprender un poquito más sobre bolsa, pero también desde el punto de vista un poco práctico, ¿no? Saber un poquito pues cómo se actúa en ciertos momentos, por ejemplo, cómo se actúa también con ciertas herramientas. Lo que vamos a hacer también, si te parece, Susana, este martes es también abrir los micrófonos, ¿no? Los teléfonos a nuestros oyentes, bien, para que nos comenten o quieran entrar hablando o preguntando dudas sobre el tema que tratemos ese mismo martes, o incluso también para hablarnos y darnos temas de cara a próximos martes. Pues oye, tenemos dudas de, pues no lo sé, cómo operar. ¿Cómo son las ondas de helio? Por ejemplo. ¿Qué es eso de máximos, decrecientes y...? No sé qué más decís vosotros. Miguel Méndez, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Susana, ¿qué tal? Alberto Iturralde, ¿qué tal? Muy Muy buenos días. Pues hombro, cabeza, hombro. Que Sí, además vosotros decís, mira, es que se ve. Tiene Pues que ver con lo que vamos a hablar hoy. Eso que a lo que haces tu referencia son lo que se llama pautas gráficas. Hoy habíamos propuesto como posible tema pautas estacionales. Y el verlos o no verlos depende un poquito del entrenamiento del ojo. Cuando miras muchos gráficos, con el tiempo no puedes evitar verlos. Pero al principio, igual, cuando tienes menos costumbre, cuesta más. Bueno, 609-224-716. Pueden llamar a ese teléfono, dejar una notita de voz diciendo la semana que viene, o quiero el mes que viene, que Alberto y que Miguel hablen de X. O que hablen de Y, y nosotros se lo proponemos y ellos dirán que sí, acatarán normalmente porque son unos chicos fáciles. ¿Hoy de qué? A ver. Hoy vamos a hablar, estaba adelantando ya Alberto, de pautas estacionales en la inversión. Sigue siendo un fenómeno estadístico difícil de explicar, pero en ocasiones hay pautas pues que se repiten habitualmente en el mercado. Vamos, por ejemplo, ahora con lo de las elecciones. Hay una de ellas que es hablar de los ciclos electorales, porque no es lo mismo tomar una decisión a la hora de invertir, por ejemplo, en el primer año, según acaba llegan un gobierno, a hacerlo posterior. También vamos a tener en cuenta, o vamos a conocer si hay que tenerlas en cuenta o no, o cuáles de ellas son las que más normalmente se suelen repetir. Vamos a empezar lo primero de todo, si os parece, chicos, por conocer un poquito qué son las pautas estacionales. Miguel, por ejemplo. Bueno, o sea, al final hay una serie de patrones o pautas que se repiten en el tiempo de manera secuencial. Y al final una pauta estacional es aquella que durante un espacio de tiempo de manera reiterada y repetitiva consecuentemente va repitiéndose en el tiempo, ¿no? Al final hay patrones que están ahí, que vamos a hablar de ellos, y que se repiten. Hay una determinada forma de actuar, es igual que los patrones gráficos o chartistas que hablaba ahora Alberto. Al final la historia se repite, eso es lo que al final podemos sacar en consecuencia. Y los patrones estacionales o las pautas estacionales, la verdad es que hay que darles importancia, porque sí que la tienen. No quiere decir que tengan que cumplirse a rajatabla, pero sí tenemos que tenerlas presentes. Sí, en el caso de las pautas estacionales, son esos patrones repetidos en los que el tiempo, el momento del año o una circunstancia temporal es relevante. Por ejemplo, hacíamos antes alusión fuera, cuando estábamos preparando la intervención, a la pauta del selling May and go away, es decir, vender en mayo, que es uno de los patrones habituales de Wall Street, y temporalmente mantenerse fuera del mercado. Esa pauta tiene un sentido lógico terrible, y es el hecho de que normalmente el especulador tiende a estar mirando los toros desde la barrera hasta que una vez que llega ya la primavera y ha visto subir durante el periodo invernal y parte del primaveral, decide entrar comprador a lo que ha subido ya. Con la sensación de oportunidad perdida, en mayo, normalmente mayo, puedes decir abril, puedes decir junio, todo ese momento del año es propicio para que el especulador que ha estado fuera tienda a comprar lo que ya seguramente es tarde para comprar. Por eso el experto sabe que ese no es buen momento para entrar. Los grandes colocan cantidades de títulos industriales entre esos pequeños que se han perdido la oportunidad y quieren ya aprovecharla, y a partir de ahí estadísticamente nos encontramos con que el mercado suele dejar ya de subir, lo que ha venido haciendo durante el invierno, para empezar a descender. Y hay una pauta detrás, es decir, ¿qué se tiene en cuenta o cuánto tiempo tiene que pasar para ver que realmente hay una pauta estacional? Digo, ¿cuántas veces se tienen que repetir, no? Claro. Esa pregunta es vital. Bueno, no hay un número determinado. Bueno, más o menos, claro. Selling May and go away, si cogemos, que la comentaba Alberto, si cogemos el retorno del S&P 500 desde el año 1902 hasta la actualidad, vemos cómo el retorno es muchísimo mayor, en torno a un 9% en el S&P 500 frente a un 1,5% aproximadamente. Por lo tanto, la pauta de comprar en octubre
Dicen, compra en La Purísima y vende San José, en español, ¿no? Porque lo decimos en inglés, pero yo cada vez creo que los latinos estamos más en boga y hay que decirlo, compra en La Purísima y vende en San José. Por lo tanto, esa pauta se repite y está ahí. A lo largo de la historia la podemos ver. No significa que todos los años tenga que cumplirse. Este año a lo mejor nos llevamos una sorpresa. Yo creo que toda la comunidad financiera internacional está muy negativa, sobre todo la española, voy a quedarme en casa. Y yo creo que Trump va a conseguir algo que la gente no piensa, a pesar de los malos datos macro, y es sorprender con un mayo, junio, julio alcistas. Pero bueno, es mi opinión y creo que se va a romper. Igual que en ocasiones, que lo he comentado con Alberto muchas veces, la pauta del rally de Navidad, no hay rally de Navidad. Llevamos unos cuantos años que el rally de Navidad no es tal. Ya vimos este año qué rally tuvimos. El día de Nochebuena el Dow Jones caía 900 puntos, señores. Sí, sí. Es así. Hay un dato muy importante y es entender que una determinada circunstancia, como son las pautas estacionales, por sí mismas, solamente y aisladas, no son útiles. Hay que observar todo el contexto que hay alrededor. Y Miguel ha dado la clave. Mientras haya un sentimiento negativo, tú no tienes que confiar de manera especial en que a partir de mayo el mercado vaya a caer. Lo normal es que si tú ahora en mayo, después de la subida que hemos vivido desde enero, te encuentras con noticias especialmente positivas, ahí sí que puedes llegar a desconfiar a partir ya de mayo o junio con que el mercado pueda continuar. Pero es muy importante poner siempre en consonancia la pauta estacional con el momento de mercado y sobre todo con el sentimiento contrario, que es el más valioso a la hora de tomar decisiones. Ahora imaginemos que el escenario que Miguel planteaba, que efectivamente es de miedo generalizado, cambia porque Donald Trump o el Fondo Monetario Internacional o todo el sistema financiero comienza a gotearnos noticias positivas que cambian ese sentimiento negativo a positivo. Entonces, seguramente tanto Miguel como yo digamos, ojo, porque ya se están dando todas las circunstancias para que efectivamente una pauta estacional de verano se cumpla y a partir de ahora o a partir del mes que viene comencemos las caídas. O sea, ¿cree que, por ejemplo, la de ahora, la de Slim May, ya que estamos en mayo, ¿creéis que se va a cumplir este año? Todavía no, yo todavía creo que no. Yo creo que no se va a cumplir directamente, que vamos a ver un trimestre alcista. Fijaos, el año pasado se produjo algo muy divertido, y es que en mayo todavía seguíamos negativos con los aranceles de Trump, y en julio, de manera sorpresiva, Trump dice que todo lo de los aranceles había sido una broma. Además utilizó esa expresión. Es decir, que habíamos estado durante meses y meses con miedo por los aranceles, y un día se levanta y todo es broma. ¿Qué es lo que intentaba? Generar un sentimiento positivo puntual y lo más rápido posible para que afectase de manera también lo más rápida posible en las compras de los inversores. Como lo consiguió, desde julio la bolsa cayó con fuerza hasta enero, hasta diciembre, que es lo que antes ha referido Miguel del rally teórico de Navidad que no tuvimos. Entonces, si efectivamente cambian esas circunstancias en torno a la información que recibimos, habrá que interpretar que sí se puede cumplir la pauta, pero mientras tanto no. Vale, hemos hablado de estas dos. ¿Hay más? Hay más. ¿Son las principales que tenéis vosotros a la hora de invertir? Estas dos las tenéis en cuenta, más o menos, ¿no? Es la actual. Normalmente en Navidades, que es un tema también muy goloso, lo solemos comentar, pero esta es la actual, la de mayo. ¿Y a la hora de tomar vuestras decisiones, las tenéis en cuenta? Yo sí. ¿Miguel? Sí, hay que tenerlas en la cabeza. Hay más, Hay más. Y por comentarte alguna, A ver, es que está riéndose. súper curiosa, que yo me acuerdo que ya la hemos comentado además. Fijaros los números acabados los años terminados en 5, no hay ninguno en la historia que no sea alcista. Esa es muy buena. Los años terminados en 5. Todos en la historia, cogeros ¿Eso Wall desde Street, cuándo? ¿Desde cuándo? cógete 300 años y verás sí? que todos los 5 son positivos. ¿Eso recuérdame el año 24? Claro, Para que invierta el 25. Tienes que Yo comprar ahí el lo pongo 24. todo en el asado. Hay otra también que es muy curiosa, que es la pauta, bueno, yo creo que la pauta que hay que tener muy clara es la pauta de enero. En diciembre, al final todos los gestores de fondos indexan a finales y a principios de año. Los 5 primeros meses del año, hombre, pueden ser negativos, pero hay una gran entrada de flujo de capital. Igual que en el trimestre. La pauta del trimestre es que trimestralmente los gestores de fondos normalmente suelen indexar. Normalmente hay otra que es la del mes. Los primeros días del mes, como hay dinero de aportaciones de gente con sus salarios, dicen que los gestores de fondos compran los 2 primeros días del mes. Pues bueno, hay un montón. Alberto seguramente que tiene alguna más por ahí en la recámara. Bueno, hay una pauta estacional porque una pauta estacional que en realidad no lo debería ser, pero lo es precisamente por la idiosincrasia de las elecciones americanas, que es la de los famosos 4 años. ¿Qué es lo que pasa? Que en el resto del mundo las elecciones pueden variarse en muchos países, pueden adelantarse y en un momento determinado no puedes considerarlo como pauta estacional porque no es el tiempo el que influye, sino las propias elecciones. Sin embargo, en Estados Unidos sí que siempre se ha tenido en cuenta la pauta estacional de las elecciones porque son una fecha fija.
cada 4 años, en noviembre, tal fin de semana, tal domingo, hay elecciones. Y normalmente, históricamente, siempre se ha producido un movimiento repetido, con cierta, este último ciclo con Trump cambió, que era que una vez que se habían producido las elecciones, durante año y medio se podía producir un movimiento ligeramente bajista para, antes de volverse a decidir sobre la reelección o no del presidente vigente, el mercado subir para generar un sentimiento positivo. Eso históricamente hay datos que nos demuestran que se cumple con una fiabilidad relativamente alta. Pero este año con Trump ha sucedido al revés por una cuestión muy lógica. Y es que Trump, en teoría, primero nadie esperaba que saliera elegido, salvo Miguel, que eso lo hablábamos en su día. Muchas gracias, Alberto, yo también te quiero. Es verdad. Y sin embargo, ¿qué es lo que sucedió? En el momento en el que sale elegido Trump, se produce un sentimiento tan negativo que todo el mundo, el mismo día siguiente a las elecciones, sale vendedor. Y eso lo toma el sistema financiero y sube el mercado sin cuartel, mientras todo el mundo se queda mirando diciendo: pero Donald Trump no nos iba a fusilar a todos, ¿y esto por qué sube? Y hasta que se han querido dar cuenta que ha sido año y medio después, el mercado ha subido sin cuartel, cosa que no es habitual siguiendo la pauta de elecciones americanas. Hay otra que en relación con las elecciones americanas, que lo ha comentado fenomenal Alberto, porque a mí se me había ido, que es que los terceros años presidenciales americanos suelen ser tradicionalmente muy alcistas en Wall Street. Es otra pauta que está ahí, que sobre todo hasta que invierta yo. Igual que eso hasta que Susana invierta. Avísanos, Susana, cuando vayas a invertir para no hacerlo. Si hablamos de teoría de la opinión contraria. No sé hasta qué punto pasa eso, que una vez me preguntaron ¿qué es una pauta? Digo, un movimiento repetido hasta que tú intentas aprovecharlo. Claro. Es así. Claro. Es verdad. Oye, y de cara, por ejemplo, ya que estáis hablando de las elecciones americanas, aquí estamos ahora mismo en un pleno cambio de gobierno en nuestro país. ¿También hay alguna pauta que pueda influir en el ciclo? Bueno, aquí había una que es que este año creo que se rompió, que es que normalmente el día después de las elecciones generales el IBEX bajaba. Este año hemos tenido subidas, para que veáis que a veces se rompe. No estoy de acuerdo. Yo os voy a explicar por qué no estoy de acuerdo. Esa pauta la traje yo hace 2 años, lo de las elecciones, porque estadísticamente yo venía viendo en los últimos 15-20 años que siempre que se producían elecciones al día siguiente el mercado caía. Pero eso solo en Estados Unidos. En España. No, sobre en todo España. en España. En España, sobre todo en España, además. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, antes de estas elecciones yo explicaba, digo, ojo, van a colocar las elecciones en un punto alto con respecto a los meses en los que estamos. Es decir, después de las elecciones el mercado caerá. Pero el hecho de que al día siguiente no caiga, que es probable que no caiga, yo además lo adelanté aquí con Fernando y con Gemma, el hecho de que no caiga no implica que después, lo más normal es que días después comience el mercado a descender. Claro, como tiene así por ha qué caer sido. justo al minuto. Claro, ahí está la clave. Claro, Todo el mundo, como yo había hecho ese comentario en su día y lo había popularizado, que coincidía que al día siguiente de las elecciones el mercado caía, se daba por hecho que al día siguiente iba a caer. No, al día siguiente no. La semana siguiente lo normal es que caiga. Bueno, de hecho, yo me acuerdo, estuvimos mirando aquí en el programa los lunes, cada lunes, después de las elecciones, y es verdad que todos... Claro. Casualidad o no, pero todos habían caído el mercado español, el IBEX, además con fuerza, no había quedado, o sea, con caídas en superiores, recuerdo, al medio punto porcentual, o sea, que era algo que se había cumplido, digamos que sería una pauta, tal y como estamos hablando ahora mismo. Es que es muy importante que los oyentes pongan siempre duda lo que decimos para comprobarlos ellos directamente. De hecho, a mí en su día también me tocó mirar lo de la pauta que ha comentado antes también Miguel, la de Navidad. Y te das cuenta de que no, estadísticamente el mercado no tiende a subir, porque la media de subida del mercado español durante los 15 últimos días de año era de 1,5%. Alguien dirá, bueno, pero eso está bien. No, no está bien porque la subida del IBEX histórica es muy alta comparado con ese 1% anual de esas fechas concretas. Hay otra que se rompió este año, que es así que yo la sigo casi a rajatabla, que es la pauta del Día de Acción de Gracias. La semana previa al Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, casi todos los retailers de consumo suben en Estados Unidos. Y este año tuvimos una semana muy negativa, tanto antes como después en Wall Street, el Día de Acción de Gracias, cosa que normalmente, si escogéis un histórico, la semana de Acción de Gracias normalmente el mercado sube. ¿Y suele afectar sobre todo al mercado americano? Os oigo hablar mucho del mercado americano, en general los mercados, estas pautas estacionales. Es que el problema del mercado americano es que tenemos mucho más histórico. Es decir, tenemos muchísimo más bagaje en el que observar todo lo que comentaba Miguel. Por ejemplo, lo del año 5 es una locura. Sin embargo, el IBEX pues lleva funcionando desde el año 92. Hay históricos retrotraídos al 89, pero no tenemos el bagaje que tienen ellos. Por eso hacemos referencia sobre todo a las americanas. ¿Y las americanas también afectan aquí al mercado español? Bueno, la pauta de Acción de Gracias al final algunas claro que son del mercado. Se extrapola, y ahora que cada vez tenemos más implantado el tema del Black Friday, pues yo creo que hay que estar ahí atentos. Pero probablemente el año que viene, este año se ha roto, pero el año que viene, la Semana de Acción de Gracias será muy alcista, seguro, porque este año ya se ha roto la pauta.
Con lo cual, lo más normal es que la cosa cambie y vuelva a su cauce. Pero fijaros la del año 5, que para mí, yo cuando la descubrí me quedé asombrado. No hay explicación al respecto, ¿no?, de lo del año 5. No hay explicación ninguna. De hecho, todas las demás pautas que hemos comentado tienen su lógica. Claro. En cierto modo, una cierta manipulación del mercado, pero la del año 5 no tiene ninguna. Y hay un dato clave. Miguel acaba de hacer referencia a él. Cuando una pauta, en teoría, se olvida, es cuando tiende a cumplirse. Porque hay un funcionamiento más natural del pequeño inversor. Sin embargo, si el pequeño inversor está esperando subidas y está continuamente entrando al mercado porque el día de Acción de Gracias o los siguientes van a subir, eso el sistema financiero lo tiene a atender con ventas. Y no le interesa hacer subir al mercado, le interesa hacer exactamente todo lo contrario como durante este año. Oye, dame dos ideas, dos titulares para terminar. Miguel. Pues pautas estacionales a tener en cuenta, necesarias pero no imprescindibles. Y siempre ponerlas en consonancia con el contexto del mercado. Bueno, 609-224-716. Por favor, si usted tiene alguna propuesta para que el último martes del mes que viene Iturralde y Méndez vengan y nos expliquen ese concepto que usted no entiende, ese gráfico que usted no llega a pillar del todo, ese hueco que usted no ve aunque ellos insistan, este es el momento. 609-224-716. Miguel, Alberto, Méndez, Iturralde. Oye, un placer. Que se me ha pasado volado. A nosotros también. Gracias. Si me permite, Susana, que nos arreglen el tráfico en Madrid y el nuevo equipo de gobierno, porque he estado parado 40 minutos en Atocha. Señores del PP, de Ciudadanos, de Vox, arréglenlo. No sufras. Gracias, un abrazo. Gracias. Adiós.